Muy buenas noches, queridos estudiantes de la Escuela Bíblica con Liderazgo. Dios les bendiga. Nos alegra mucho saber que ustedes están ahí pendientes de estas clases y oramos a Dios para que estas lecciones sean de verdadero apoyo espiritual y que todos juntos crezcamos en esa confianza y amor, un amor que se manifiesta en servicio a nuestro Dios Santo. Estamos en este módulo, el Dios que adoramos. Nuestro pastor Víctor Hugo nos estuvo hablando las clases pasadas acerca de algunas de las generalidades de los atributos de Dios. Nosotros conocemos algunos atributos porque Él nos ha revelado, pero hay tanto de Dios que no se nos ha revelado porque no somos capaces de asimilar, pero todo lo revelado pertenece para que nosotros podamos estudiarlo y conocer más a nuestro Dios. Por eso agradezco, mis amados estudiantes, que estemos muy atentos para estos tiempos de estudio bíblico. Y agradecemos también que ustedes se reporten ahí a través del chat, dando alguna seña de que están conectados. Y si usted no lo está viendo en directo, entonces hágalo ahora a través de comentarios. Reporte su asistencia. Esto es importante. Recuerde que si usted está inscrito, pues usted debe hacernos saber que está escuchando la lección. Y porque esto es muy importante para luego poderles entregar un certificado. Bueno, mis amados estudiantes, entonces vamos juntos a recordar que Dios se ha dado a conocer a nosotros los hombres y que por eso es tan importante que nosotros acudamos a las Sagradas Escrituras. Era la oración continua del apóstol Pablo para las iglesias, que él deseaba que la iglesia conociera más de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Tú estás en tu trono, alto y sublime, serafines cantan. Santo, santo, santo Dios. Y al oír sus voces tiemblan los cimientos. Santo, santo, santo Dios. Ay de mí, muerto estoy, pecador, ante tal santidad, mas tu gracia me cubrió. Justicia me vistió, como hijo me abrazó, ya no hay más condenación, Jesucristo me salvó. Sol brillante, ojos como fuego. Santo, santo, santo Dios, voz como un estruendo,
Jesucristo me salvó. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío lores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Bien, gloria a Dios. Bueno, después de haber escuchado esta hermosa alabanza al Señor, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos revele más de Él mismo. Todo lo que conocemos de Dios lo conocemos porque Él se ha revelado a nosotros. Y por eso es importantísimo tener la Biblia a la mano, porque Dios se revela a través de su palabra que es santa. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a pasar juntamente con nuestros hermanos, considerando a través de tu palabra este maravilloso atributo, el atributo de tu santidad. Concédanos, Dios, que a la luz de tu palabra podamos conocer más de este hermoso atributo y que nosotros también podamos santificarnos para gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a iniciar con este texto. Dice Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Esta palabra la dijo eh, la dijo Moisés, juntamente con María en un cántico maravilloso, un salmo que ellos compusieron después de que Dios hizo maravillas. Y ellos estaban comprendiendo y conociendo a Dios en su santidad. Primera de Juan, capítulo 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. En nuestro Dios no hay absolutamente mancha alguna de pecado. Dios es santo, santo, santo. Y a Dios se le llama santo muchas más veces que cualquier otro atributo, no por ser este atributo mayor, sino porque prácticamente la santidad de Dios enmarca todo lo demás. Todos sus atributos están enmarcados por su santidad, es decir, su poder, su misericordia, su bondad, están absolutamente limpios de cualquier defecto, impureza. En él no hay tinieblas alguno, no hay, como dijera el hermano Job, cuando le acontecieron tantas cosas y él no adjudicó cosa alguna al Señor. Él supo que nuestro Dios obra con justicia y en perfecta santidad. Entonces, esto es lo bonito, lo importante que como estudiantes nosotros conozcamos a nuestro Dios, porque en la medida que le conocemos, vamos a conocer más de esa hermosa dignidad, de su santidad. Nunca se nos habla, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, de su poderoso nombre o de su sabio nombre, sino de su gran nombre y sobre todo de su santo nombre. Cuando hablamos de Dios, hablamos de un Dios que es santo, santo en gran manera. Esa es la perfección divina que se le da un especial énfasis
en todas las sagradas escrituras para que nosotros entendamos que en todo el proceder de nuestro Dios está enmarcado por la santidad de Dios. Por lo tanto, Él se hace digno de toda nuestra alabanza y adoración. Hermanos queridos, por ejemplo, al estar sentados hoy aquí estudiando la palabra de Dios, entendemos que estamos tratando un asunto de vital importancia y santo en gran manera. No tomamos estos estudios a la ligera, ni lo hacemos como tratar cualquier tema secular. Por el contrario, sentimos un temor reverente de abrir este precioso libro y sentimos que estamos tratando con un tema absolutamente santo y que por lo tanto tampoco podemos eh, dar una interpretación ligera y privada, sino que tenemos que ir continuamente a la misma palabra para conocer más de este hermoso atributo de nuestro Dios. En la antigüedad, Dios había constituido a algunos para que cantasen a Jehová y alabasen en la hermosura de su santidad, dice Segunda de Crónicas 20:21. Dios siempre ha tenido un pueblo que le alaba, que le adora, porque ha estado interesado en conocer de su santidad. ¿Cómo estamos nosotros en este momento? ¿Nos sentimos como esos instrumentos levantados por nuestro Dios para alabarle, para glorificarle, porque estamos conociendo de su santidad? Ya que, como dice acá el texto de Segunda de Crónicas 20:21, que cantasen a Jehová y alabasen la hermosura de su santidad. Y es hermosa porque no hay mancha alguna, defecto alguno, impureza alguna. ¿Ve? Esto nos debe llevar a admirarle y admirarle con temor, con un deseo de reverenciarle y de permitirle que Él depure de nosotros toda contaminación de pecado. Primera de Samuel 2:2 nos dice, nadie es santo como el Señor. Escuchemos esto. Esto lo está diciendo la palabra del Señor. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Es decir, que nuestro Dios está total y absolutamente separado de toda su creación en el sentido de que Él como creador, como Señor, como eterno, Él es santo. Y no hay nada ni nadie en el universo que sea como Él. ¿Qué debe producir esto en nosotros, hermanos queridos? ¿Cómo debemos tomar nosotros nuestra adoración cristiana? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento eh, cotidiano? Y es que la santidad, hermanos, es todo lo contrario a lo defectuoso, a lo imperfecto, a lo impuro, a lo sucio. Así que si nosotros nos miramos a la luz de la palabra, contemplando la santidad de Dios, es por eso que nos vemos en nuestro pecado y es eso lo que nos va llevando a buscar más de Dios. Y al considerar este texto, entonces podemos deducir que Dios no puede pecar, ni tampoco a causa de su santidad puede tolerar el pecado. Repítalo conmigo. Dios no puede pecar. ¿Qué es lo que no puede hacer Dios, querido estudiante? Dios no puede pecar. Eso es imposible en su naturaleza. Es absolutamente imposible. Eso fue lo que entendió Job cuando pasó por tantas y tantas crisis. Él no le adjudicaba a Dios despropósito alguno, porque de alguna manera en su relación que él tenía con Dios podía entender que Dios no puede pecar, que Él no puede tolerar el pecado. Y Éxodo 15:11, mire como ya lo habíamos leído, pero esta palabra que hace, o esta pregunta que inspirado por el Espíritu Santo se hace Moisés. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Mirá, con esa admiración, ¿quién como tú? Oh Jehová, entre los dioses, ¿quién como tú, magnífico en santidad?
¿Quién como tú? Magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. La santidad, entonces, según este texto de Éxodo 15:11, es la esencia de la naturaleza divina. El gran Dios es magnífico, es decir, su santidad no alcanza a la comprensión humana. Yo puedo decir que algo es puro, que algo es limpio, que algo está absolutamente separado de lo demás, pero no llegamos a una comprensión total. Por ejemplo, las salas de quirúrgicas procuran ser lugares muy separados, desinfectados, muy puros, pero vemos que eso no llega a toda su plenitud porque ahora tenemos, por ejemplo, los virus hospitalarios. Y todo esto nos deja ver que el hombre jamás podrá ser ni podrá crear ambientes que sean absolutamente puros, separados de todo el contexto de pecado que trae el ser humano. Entonces nuestro Dios es magnífico en santidad, magnífico en santidad. El Salmo 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Veamos este texto, Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Esta es una afirmación que nos hace Dios y Él nos está revelando acerca de sí mismo, que Él como un Dios santo no puede complacerse en la maldad y que, por lo tanto, nada impuro, nada malo, nada pecaminoso podrá habitar junto a Él. Isaías 6:3 nos dice, y el uno al otro, hablando acerca de una visión que tuvo Isaías, dice que cuando él vio un trono alto y sublime y vio allí unos querubines y dice que el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios en su perfecta santidad no puede tolerar el pecado de ninguna manera. Por eso todo lo que le rodea a él es santo, 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 siendo él principalmente la santidad personificada, por decirlo así. Pero en esencia, Dios es santo, santo, santo. También segunda de Corintios 5:21 nos dice en la nueva versión internacional, al que no cometió pecado alguno, por nosotros lo trató como pecador, para que en él recibiésemos la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Dice claramente que nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel Dios con nosotros, no cometió pecado alguno. Dios no puede pecar. Entonces, acerca de Jesucristo, que hace visible todo lo invisible de Dios, aún que tomó una naturaleza humana, una naturaleza aquí semejante a la nuestra, dice que él no cometió pecado alguno. ¿Por qué? Porque es imposible que Dios peque. Y aunque él tomó una naturaleza humana, en los años de su existencia como humano acá en esta tierra, rodeado de todo este ambiente tan pecaminoso en el que vivimos, él vivió en perfecta santidad. Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este es al Dios que adoramos. Es un Dios sin pecado. Él vino a esta tierra y fue tentado, pero nunca pecó. Aunque se hizo hombre, su santidad se mantuvo en toda la extensión de la palabra que corresponde a la naturaleza divina. No un mal pensamiento, una mala actitud,
ni desde su niñez, nada que pudiera contaminarle, nada que pudiera representar una mancha en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Qué admirable nuestro Dios, ¿no? Qué maravilloso es nuestro Rey y glorioso. Primera de Pedro 2:22 nos dice, el cual no hizo pecado ni se halló en engaño en su boca. Nuestro Señor anduvo en este mundo y fue asediado por el mal, empezando desde el mismo maligno, el Satanás, y por todo el sistema del mundo. Y también se vio expuesto a todas las circunstancias que cualquiera de nosotros nos vemos expuestos, pero dice Primera de Pedro 2:22 que en él que él no hizo ni siquiera en la intención de la mente, no hizo pecado, ni se halló engaño en dónde, en su boca. Qué glorioso Salvador el que tenemos nosotros. Un Salvador que es santo en toda la perfección de la santidad de Dios. Santiago 1:13. Santiago 1:13. Usted debe estar ahí anotando en su texto para que revise luego con más detenimiento estos textos, porque recuerde que, como lo vamos a ver luego, nosotros somos llamados a ser santos de Dios. Santiago 1:13 dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Este texto nos deja claro que Dios ni siquiera puede ser tentado por el mal, por causa de su propia santidad. Su santidad repele de lejos el pecado. No hay formas de que Satanás, con toda su furia y su maldad, siquiera pueda incitar de lejos a nuestro Dios. Él no puede pecar. Eso es parte de su naturaleza divina, de su santidad. Él es santo, santo, santo. Entonces decimos que todos los demás atributos están acompañados de una perfección divina, de una motivación alejada de cualquier mancha de pecado. Dios no procede al multiplicar peces y panes o al sanar a alguien con una mala intención, un deseo de elogios, de vanagloria o de cualquier motivación que nos mueve a nosotros los seres humanos. Él es santo y por lo tanto ni siquiera puede llegar a ser tentado. Apocalipsis 4:8 nos dice que los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Así que nuestro Dios, en toda la plenitud de la eternidad, por expresar eso de alguna manera, porque es una palabra muy compleja, la eternidad, pero en toda la plenitud de la eternidad, nuestro Dios es santo, santo, santo. Esta es una revelación que nos hace Dios. Usted sabe que nosotros los seres humanos somos muy variables, cambiamos muy fácilmente. Amanecemos súper requete bien, bonachones, queremos ser muy filantrópicos, pero de repente sucede alguna contrariedad y se nos acaba todo ese impulso. Y podemos pasar de un estado de mostrarnos muy filantrópicos a empezar a tener un mal sentimiento, un mal deseo y una mala acción. Pero el texto nos dice en Apocalipsis que el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir en toda la plenitud de la eternidad, Él es santo, 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 incorruptible, totalmente incorruptible. No hay nada, 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 nada que manche la persona de nuestro Dios. Y como Él nos ha santificado para Él, me adelanto un poco, ahora Él nos ha llamado para ser parte de su pueblo santo, separado para Él, y Él mismo se encargará de presentarse a sí mismo una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Eso Él lo hace por medio de la obra redentora en la cruz.
La santidad divina es tan majestuosa e infinita que no la puede contener el lenguaje humano. Es una santidad inefable. No hay forma de expresar, porque nosotros no tenemos el vocabulario para poder expresar, ni tenemos la comprensión, no alcanza nuestra mente, nuestra comprensión humana para llegar a los términos de la magnificencia de la santidad de nuestro Dios, pero podemos ir conociendo por medio de la palabra. Eh, por ejemplo, en Isaías 6, del 1 al 3, dice que el año de la muerte del rey Usías, eh, Isaías vio al Señor excelso y sublime sentado en un trono, las orlas de su manto llenaban el templo, por encima de él habían serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. En este capítulo 6, entonces, el profeta Isaías nos muestra esta palabra siendo llevada o elevada a la máxima potencia, ¿sí? Está tratando de ayudarnos a nosotros a comprender que no se habla de una manera con el entendimiento humano de santidad, sino que tenemos que tratar de comprender que esa santidad es una santidad mucho más allá de nuestra comprensión. Santo, santo, santo. Pocas veces se refieren a un atributo o a cualquier otra cosa repitiéndolo así 3 veces. Por eso en este momento, cuando se está repitiendo, está haciendo un sobreénfasis para que nosotros podamos dimensionar por lo menos un poco que esta no es una santidad cualquiera, no es la santidad o la perfección o lo inmaculado que podamos llegar a ser cualquier ser humano a los ojos y a la evaluación de cualquier otro ser humano, porque todos nosotros estamos manchados por el pecado. Por eso a nosotros nos cuesta mucho como lograr dimensionar la santidad de nuestro Dios, porque somos tan imperfectos que nosotros podíamos llegar a como a valorar una persona que es más o menos, dentro de los términos, una persona ecuánime, estable, una persona con dominio propio, poco irritable y que guarda ciertas pautas de comportamiento. Y podríamos admirarlo y hablar de esa persona, bueno, como una persona muy apartada del contexto de las demás personas. Pero nuestro Dios trasciende todo eso. Es muy, muy difícil expresar. En el lenguaje bíblico, entonces, mencionar algo 3 veces seguidas es elevarlo al superlativo más alto y adjudicarle un énfasis de suprema importancia. Lo que quiere decir es que, en primer lugar, la santidad divina es la mejor muestra de distinción entre el creador y la criatura. Es aquí va más o menos quedando claro. Nuestro Dios es santo, 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 absolutamente separado de cualquier imperfección, desde su eternidad hasta su eternidad, mientras que nosotros, seres finitos y criaturas, pues estamos llenos de imperfecciones y todo esto por el pecado. Entonces, como que vamos redondeando todo esto diciendo que Dios está absoluta y eternamente apartado de todo pecado e impureza moral. Vamos a repetirlo, anótelo allí en su cuaderno. Dios está absoluta y eternamente apartado de todo pecado e impureza moral. Los hombres somos muy temerarios. A veces decimos, si Dios es tan bueno, si Dios es tan santo, si Dios es tan... y le damos todos los calificativos y luego decimos, ¿por qué hay hambre aquí? ¿Por qué mueren niños allí? ¿Por qué hay terremotos allá? Y esto muestra nuestra imperfección para contemplar la santidad de nuestro Dios,
porque queremos comparar a Dios con nuestros arrebatos de ira y queremos comparar a Dios con nuestra justicia, que no es más que un trapo de inmundicia. Pero todas las obras de nuestro Dios son absolutamente puras y su justicia y rectitud son absolutamente puras y apartadas de todo pecado. Recuerde que habíamos dicho, según Primera de Juan, que Dios es luz y que en él no hay tinieblas, en él no hay ninguna sombra, ninguna mancha, nada que contamine su santidad. Esta gloriosa perfección divina es tan pura que su fulgor en la lectura que tuvimos aquí de Isaías lleva a los serafines a cubrir con dos de sus alas su rostro. El fulgor de la gloria de nuestro Dios, de su santidad. Él es luz, una luz inaccesible. Y aunque estos seres creados, estos serafines están allí, que también los leímos en Apocalipsis, ellos se cubren el rostro a causa del fulgor de la santidad de nuestro Dios. Hermanos, la palabra de Dios es sumamente pura. Nosotros debiéramos sentir un temor reverente porque nosotros estamos conociendo tanto de la pureza de nuestro Dios, de su santidad. Abrir este libro es abrir como una ventana al cielo y poder dar un vistazo de la santidad de Dios, y debemos cubrirnos con la sangre preciosa del Cordero inmolado para pedirle que Él nos ayude a reverenciar al Padre que se nos ha revelado a través del Hijo, y para que de esa manera nosotros podamos casi que tener una actitud semejante a la de los serafines, cubrirnos en una demostración de adoración, de respeto, de admiración a nuestro Dios, pero a la vez de contemplarle a través del que atenuó su gloria, a través de Cristo Jesús, porque Dios, que es invisible, se hace visible de una manera gloriosa, y esto es algo maravilloso, que Dios se haya revelado a nosotros los seres humanos tan pecadores a través de su Hijo, Jesucristo. Y Él, que vino de esas moradas eternas y no pudiendo ser contaminado con ningún mal, anduvo entre nosotros manteniendo su perfecta santidad. Admirable, admirable. Esto lo deja uno sin palabras. Debemos de tener más cuidado con la palabra de Dios y cómo nos referimos a ella. Y cuando leemos un texto y decirle, Señor, revélanos, arroja luz sobre este texto, abre nuestro entendimiento, danos comprensión para poder asimilar tanta belleza, tanta majestuosidad. ¿Se acuerda que dijimos que habían unos seres que cantaban y alababan la santidad de nuestro Dios, la hermosura de su santidad? Y nosotros la podemos contemplar a través de Jesucristo, su Hijo. Isaías 6:2 dice que por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Todo esto nos habla de la finitud de los seres creados. Cuanto más nosotros que hemos pecado contra nuestro Dios. Estos eran seres que, aunque creados, nunca habían cometido pecado. Con todo, mire toda esa reverencia que tenían ante un Dios que es santo, santo, santo. Entonces la luz de la santidad de Dios es tan intensa e inaccesible que no puede ser vista incluso por seres libres de pecado como estos ángeles. Primera de Timoteo 6:16 nos dice, el único que tiene inmortalidad, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que es el reflejo de la gloria del Padre. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Perdonen, esto se refiere al Padre, quien se ha hecho visible a través del Hijo, y a Él se invita a la humanidad entera a que le demos la honra y el imperio sempiterno. Qué maravilloso que Dios nos da este privilegio a nosotros los seres humanos, contaminados por el pecado, ser llamados
para que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, para darle al único que tiene inmortalidad y que habita en esa luz inaccesible y a quien ninguno ha podido ver, que nosotros podamos darle ahora con labios purificados el imperio sempiterno. Amén. Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque solo tú eres santo. Entonces, fijémonos que la santidad es intrínseca del Señor, de nuestro Dios. Él es santo en sí mismo, es su naturaleza. No es algo que Él ganó, no es algo que Él trabajó para lograr, como nosotros que estamos siendo santificados. Nuestro Señor no, nuestro Dios no pasó por un proceso de ser creado o de evolución o de en el paso de la eternidad se está haciendo más santo, sino que Él es santo en su misma naturaleza. Por eso dice, solo tú eres santo. Ese es el Dios que adoramos, un Dios que es santo. Esto nos debe llevar a la reflexión cuando llegamos al templo, cuando compartimos de nuestra fe, cuando cantamos una alabanza, el ritmo, los movimientos, todo lo que concierne a nuestra vida dentro y fuera del ambiente de la iglesia, del hogar o en donde nos encontremos, debemos recordar que estamos delante de la presencia de un Dios santo que todo lo ve, está en lo más íntimo y secreto de nuestra mente y que gracias a Jesucristo ahora nosotros podemos expresarle a Él gratitud porque Él nos está santificando. Pero nuestro Dios es santo por sí mismo, por su naturaleza. Así que Dios está separado entonces del hombre en naturaleza y carácter. ¿Por qué está separado? Pues por causa de su misma santidad y por causa del pecado del hombre. Dios creó al hombre en el huerto del Edén y él se paseaba a la luz del alba y hablaba, tenía una comunión con el ser humano en tanto que éste no había pecado. Pero una vez que el hombre pecó, su naturaleza se convirtió en una naturaleza carnal, pecaminosa. Ese pecado le contaminó y por eso ahora pues eh, hubo una separación, una ruptura, no por causa de Dios, sino por causa del pecado del hombre. Dios creó al hombre para gloria de sí, pero el pecado del hombre lo alejó, lo alejó. Y entonces Dios es perfecto, el hombre es imperfecto. ¿Dios es qué? Perfecto, pero perfecto es en toda la dimensión de la palabra. Usted sabe, aquí tenemos cosas que decimos, uff, perfecto, ese carro o lo que quiera que sea, quedó perfecto. Dejemos que pase un poquito de tiempo. Dejemos que ese carro salga a la calle y tenga un accidente. O dejemos que ese bebecito tan hermoso crezca un poco y toda esa inocencia si guarda esa perfección que a nuestros ojos creemos ver. Aún en el uso normal de cualquier cosa que a nuestro juicio es perfecta, el uso la deteriora, la daña. Nada tiene una vida útil indefinida. Pero nuestro Dios es perfecto, el hombre es imperfecto, por lo tanto toda la obra creativa de nuestras manos es imperfecta. Dios es divino, en cambio el hombre es un humano mortal. Dios es moralmente perfecto, por eso nos dejó la ley moral, mientras que el hombre es pecaminoso. Y cuando los serafines de los que mirábamos ahora en Isaías 6, eh, eh, cuando los serafines describen el resplandor del que se sienta en el trono, exclaman, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Démonos cuenta que ellos, aún en su naturaleza de ser criaturas, pueden contemplar a Dios y ellos que están limpios de pecado, pueden ver
una diferencia entre seres creados, aunque no pecadores, con el Dios creador, y ellos pueden exclamar tal vez con mucho más entendimiento que nosotros. Ellos pueden tener más claridad cuando dicen santo, santo, santo. Yo no sé qué tanta comprensión pudo tener Isaías o qué comprensión podamos nosotros llegar a tener en esta tierra acerca de la santidad de Dios. Pero pienso que cuando estos serafines están contemplando al que está sentado en ese trono y ellos están diciendo, santo, 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 ellos realmente están llegando a una comprensión muy, muy importante de esa santidad de nuestro Dios. Aunque no le pueden ver en todo su resplandor y están cubiertos con sus alas, ellos pueden decir la santidad de nuestro Dios, su perfección, va más allá de todo lo comprensible, aún para esos seres creados que son los serafines. Eh, También podríamos ver aquí, mis amados hermanos, que este Dios santo fue reconocido por los hombres en su santidad. Por ejemplo, cuando Simón Pedro eh, estuvo allí, estaba allí en sus barcas y Jesús había dado un gran discurso y nuestro Señor Jesucristo ve las barcas allí y pide subir a una de esas barcas y le dice a Pedro, rema mar adentro y le dice, pon tus redes y él dice, pues yo he estado tratando de pescar, no he logrado nada, pero después recogen esa gran, abundante pesca. Él se tiró de rodillas y estaba vislumbrando un poquito de esa santidad. Y dijo allí, eh, no anoté acá el texto, creo que está en Marcos 5 o algo así, al ver Simón esto, se puso de rodillas delante del Señor y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Él pudo contemplar ahora la diferencia, aunque él veía físicamente a Jesús, empezó a ver la diferencia entre ese Dios creador y él como un ser, una criatura, y pudo decir, yo soy pecador. También esto fue algo que experimentaron Saulo de Tarso cuando perseguía a la iglesia, y Dios le salió al encuentro y como él se tiró al piso frente a ese resplandor de luz, reconociendo su pecaminosidad, también luego, cuando iba con Pablo y Bernabé, el mismo Saulo, que hicieron unas señales en cierta ciudad y le querían ofrecer sacrificios, ellos reaccionaron inmediatamente diciendo, somos hombres como ustedes, adoren a Dios. Y con dificultad ellos impidieron que se les adorara. Moisés y muchos otros personajes reconocieron la santidad de Dios y su imperfección, la separación, aunque estaban en un proceso de santificación, ellos jamás, y ángeles jamás aceptaron adoración de parte de los hombres. Así que este tema está muy interesante, mis hermanos queridos. Y en la medida que nosotros vayamos avanzando, y esto obviamente será de toda la vida, de toda la vida, no es un estudio que se hace en dos clases. Esto es como dice la Biblia, el que es santo, santifíquese todavía en la medida que conocemos más y más y más de nuestro Dios. En la medida que usted estudie la palabra que es santa, esta palabra santa le revelará más de nuestro Dios santo y lo llevará a usted a un temor reverente que le santificará. Si desconocemos la palabra de Dios, desconocemos a nuestro Señor Jesucristo, que el, es la revelación del Dios invisible. Y si lo desconocemos a Él, pues estamos en tinieblas, no hay luz en nosotros. Nos dominará el odio, la amargura, el enojo. Estamos separados de ese Dios eterno y a menos que haya arrepentimiento, pues no tendremos comunión con ese Dios santo. Pero si estudiamos con detención, si lo hacemos con juicio, con amor, con cariño, pues entenderemos que Dios a través de su Hijo está haciendo una obra santificadora a través de Jesucristo y el Espíritu Santo, su palabra,
para que un día nosotros moremos eternamente con este maravilloso Dios, el único Dios verdadero, y le contemplaremos en su gloria a través de su Hijo Jesucristo. ¿No les parece a ustedes maravilloso, hermoso? ¿A quién nos gusta la imperfección? ¿A quién nos gusta la diversión que luego trae dolor, tristeza, angustia? ¿Quién quiere disfrutar 5 minutos de algo placentero para toda una vida de dolor y tal vez una eternidad de una separación con el Dios que es santo? Pero si queremos lo mejor, busquemos al que es santo. Y ese que es santo se nos revela a nosotros. Vamos juntos a darle gracias a Dios por este hermoso estudio que estamos teniendo. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por concedernos venir a las Sagradas Escrituras para escudriñar, para meditar, para conocerte más, porque tú quieres que te conozcamos, Señor. Porque todo lo revelado de Dios es para que nosotros, los seres humanos, te conozcamos, Señor. Y esa es nuestra gloria que tú nos das, que podamos conocerte a través de las Escrituras, de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, el Verbo encarnado. Muchas gracias, Señor. Te ruego, Señor, por si hay alguien aquí a través de este medio conectado, haciendo este estudio, y aún no te conoce, aún permanece en su naturaleza pecaminosa sin volverse al Dios que le quiere santificar, que hoy tenga un acto de contrición, de arrepentimiento, de reconocer su pecado, de pedir perdón para que tú le participes de una nueva naturaleza, sus pecados sean perdonados y empiece en un proceso precioso de ser depurado, de ser perfeccionado para la santidad. Señor, gracias por nuestros queridos estudiantes que están ahí conectados. Todos juntos anhelamos conocerte más. Concédanos, Señor, poder estar muy atentos a lo que tu palabra nos enseña en el nombre de Jesús. Amén.